me tocó visitar una casa y estaba hablando con la mamá y tenía un hijo. Este niño serán unos, no sé, 4 años tal vez. Hacía bulla como si fueran 16 niños, eso sí, ¿verdad? Y entonces estaba él solo jugando, mientras yo conversaba con la mamá y yo oía que él decía, ¿a dónde va? Y cambiaba la voz, ¡no! Y había como 2 armas, porque uno era pum, 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 y otro era pla, pla, pla. Y él ahí solito jugaba, lastimosamente, bueno, así de violencia, ¿verdad? Entonces ese niño estaba jugando y se oía. De pronto la mamá se levantó y se fue a la cocina a preparar una chuleta con gordito, seguramente, ¿verdad? Eso. Y de pronto un silencio. Digo yo, ¿le habrá pasado algo a este niño? Como la mamá estaba en la cocina, entonces yo me levanté y lo veo tirado en el piso, ¿verdad? Con un ojillo medio abierto. Yo me asusté. Y entonces me acerco y me dice, padre. Yo, sí, ¿estás bien? Padre. Yo, sí. Dice, estoy muerto. Y entonces le digo yo, no. Ay, qué dicha. Dice, qué dicha. Es que me dispararon, dice, ¿verdad? A mí me llamó la atención como un niño, él jugando solito, se había metido tanto en el papel que estaba dudando si el balazo que él mismo se había dado con un arma, por dicha, imaginaria, le había hecho daño o no le había hecho daño. A mí me hace pensar una palabra que yo quiero proponérselas el día de hoy, que es el asombro. El asombro es demasiado importante por muchas cosas. Yo diría que hay 2 tipos de asombro, seguramente hay muchos más. El asombro necesario para conocer, que es el asombro científico, el asombro del método científico de la observación, ¿verdad? De ver, de que algo le llame la atención. El asombro presente en muchos descubrimientos. Por ejemplo, allá por el Mar Muerto iba un pastorcillo, un beduino, tirando piedras y de pronto tiró una piedra como en una cuevita y sonó, decimos en Guanacaste, decíamos bofo. Yo no sé si aquí sonó, no sé, vacío, no sé cómo decir eso. Hueco, sonó hueco. Y entonces tiró otra piedra y sonó hueco. Entonces le llamó la atención y empezó a tocar ahí a ver qué era. Y resulta que de tanto tocar abrió y encontró unos rollos de unos escritos bíblicos del tiempo, incluso de los más antiguos, de los esenios. Hoy se llaman los rollos del Qumran, de los rollos del Mar Muerto. El asombro, ¿verdad? ¿Quién sabe cuántos gente, 2000 años, tirando piedras y sonó distinto? Pues, qué raro, ¿quién sabe qué pasó? El asombro. El asombro, bueno, parece que al final no fue verdad lo de la manzana, pero ¿cuántas manzanas habían caído siempre? Pero aquel señor Isaac sentado bajo el árbol le llamó la atención y eso hizo que después pudiéramos tener, años después, a Neil Armstrong como el primer hombre en la luna, gracias a las leyes de la gravedad, por ejemplo. El asombro de Alexander Fleming también parece que más bien es clorito picado, pero no importa, que se fue de vacaciones y que dejó los instrumentos de su laboratorio allí y cuando regresó vio que alguna parte tenían hongos, tenía bacterias y otras no, y así descubrió la penicilina. El asombro, ese asombro para conocer. Pero hay un asombro de lo conocido. Y ese asombro para la vida espiritual es más importante. El texto mariano más antiguo, del año 54, los evangelios fueron escritos después, es el texto de Gálatas. A pesar de que no dice el nombre de María, es el texto más antiguo mariano que tenemos. Dice, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Atención, ¿para qué? Para que recibiéramos la adopción filial.
¿Para qué envió en la plenitud de los tiempos? Para que usted y yo fuéramos hijos de Dios. Continúa diciendo para todavía con mayor claridad. Como son hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Maravilla. El asombro de lo conocido. Esto lo podemos leer en la Biblia porque ahí está. Y seguramente estudiando el catecismo podemos saber que nosotros somos hijos de Dios por adopción. Pero es necesario hoy, sobre todo en esta noche, de asombrarnos. Adopción filial. Claramente la adopción es un trámite legal. Tengo varios amigos que han tenido la gran dicha de adoptar. La adopción es aquel proceso de paternidad, ¿verdad? Decimos donde el hijo o la hija no nace en el vientre de la madre, no se embaraza desde el vientre, sino que se embaraza desde el corazón. No es menos hijo, pero hay que decir con verdad, es un trámite legal. Un trámite legal que nunca va a tocar el ADN. Si nosotros le hacemos prueba de ADN a un hijo adoptado, aunque el amor sea exactamente igual, el ADN es distinto. En Dios ha sido algo distinto. Dios nos ha adoptado, pero digámoslo como así, dice Canta la Mesa, tomando las distancias del caso, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Eso significa que si a usted y a mí nos hacen el examen de ADN, salimos que tenemos el ADN de Dios por la gracia, por el Espíritu Santo. Soy hijo de Dios. Sí, me adoptó en Cristo y es posible gracias a la encarnación, pero soy hijo de Dios, tengo su ADN en mí. No por ningún mérito, no por ningún predilección, sino por puro amor, por purísimo amor. Les decía ayer en la misa que Santa Margarita de Cartona, una mujer que se dedicó, murió a los 50 años, los primeros 25 años de su vida fue para el pecado, pero literalmente al pecado. Se fue a vivir con un hombre casado, luego lleno de lujos. Sin embargo, porque su madre había muerto, su madre le había llenado de buena educación cristiana. Y dice ella que muchas veces, incluso tuvo un accidente en el río, y ella dice, esto es Dios que me está hablando, pero tenía tantas ganas de seguir pecando que lo que hacía era dar dinero a los pobres para calmar su corazón. Al final, su amante fallece y ya eso encuentra una voz de Dios y se convierte. Todo un proceso, en su casa no la aceptan, va donde los padres franciscanos que le ayudan a educar a su hijo porque tenía un hijo. Y al punto que quiero ir es que cuando se convirtió, cada vez que comulgaba, no sabía ella si Dios, decía ella, o el diablo le recordaba todos sus pecados. Y decía que no sabía si era Dios porque ella entendía que tal vez Dios quería purificar su corazón. No sabía. Y venía y comulgaba, aunque ya se hubiera confesado, y el diablo le recordaba, o Dios le recordaba, todos sus pecados. Hasta un día que se acercó a comulgar, y cuando comulgó, hasta que se me emociona el corazón, cuando comulgó, oyó una voz que le dijo, hija mía. Y entró en éxtasis. Y la gente que estaba cerca dice que ella repetía, soy su hija. Él me lo ha dicho. Oh dulzura infinita de mi Dios. Oh palabra tan largamente deseada, tan insistentemente pedida. Palabra cuya dulzura supera toda dulzura.
océano de alegría. Hija mía, lo ha dicho mi Dios, hija mía, soy su hija. Y repetía, soy su hija, verdaderamente soy su hija. San Juan ya lo había dicho claramente, lo había puesto por escrito. Miren qué amor tan grande ha tenido el Padre con nosotros para ser llamados hijos de Dios. Y realmente lo somos. Somos hijos de Dios. Tenemos su espíritu. Aunque claramente el pecado nos hace vivir lejos del Padre, pero el Padre siempre que nos está esperando continuamente. A mí me gusta ver tanto, a veces solo pongo dibujos o imágenes del hijo pródigo. Me encanta la lágrima del padre esperando a su hijo, cómo sirve para lavar sus pecados. El abrazo, este abrazo que se funde. Este hijo que había preparado un discurso para su papá y el papá no lo deja porque es su hijo, al punto de que si el hijo no tiene la capacidad de correr y es el padre sí corre hacia su hijo porque desea, ya lo hemos dicho, porque quiere utilizar cualquier grieta que nosotros le dejemos para colmarnos de amor. Incluso famosos como Rembrandt ha querido plasmar la ternura y el abrazo del padre como en las manos de este cuadro. Soy su hijo, no soy para los cerdos, no tengo que vivir en un chiquero, no tengo que perfumar el chiquero, decorar el chiquero, pintar el chiquero, porque soy su hijo, su hijo. Cristo, al encarnarse, ha hecho que nosotros seamos sus hijos. Soy hijo del Padre. Santa Teresita del Niño Jesús, cuando iba a rezar el Padre Nuestro, no podía. Empezaba y decía Padre, y quedaba allí, Padre, como Dios que es mi Padre, como Él, ¿cómo voy a ser su hija? No es que emocionalmente soy su hijo o su hija. De hecho, emocionalmente ni nos sentimos hijos o hijas de Dios. Por eso, mi amiga Josefina Vaquita, ya lo saben, cada vez que entraba entonces al templo donde había sido bautizada, lo que hacía era besar la tina, porque la pila bautismal, porque ahí había nacido para la vida. Besaba y la llenaba y decía, de aquí yo nací, de aquí yo nací. Cuentan de esta princesa de Francia, un poco con los humos elevado. Una de sus sirvientas le está peinando y le jala el pelo, parece que tenía un nudo. No se había hecho la queratina, ¿verdad? Y entonces se vuelve ella y le dice, ten cuidado. Siempre andaba de mal humor la princesa. Ten cuidado, ¿no ves que soy la hija de tu rey? Y ella le responde ya un poco cansada, y yo soy la hija de tu Dios. Por eso es necesario pasar de la fe a la incredulidad. Pero atención, no es de la fe a no creer, sino de la fe a decir, ¿cómo es posible que yo soy? ¿Cómo es posible que lo que yo vivo? ¿Cómo es posible que lo que a mí me falta? ¿Cómo es posible de lo que yo lloro o sufro? ¿Cómo de verdad soy hijo de Dios? Gracias a la encarnación de Cristo, gracias a que Él bajó. Lo repito, dice, para que recibiéramos la adopción filial. El padre José Manuel Díaz, en el retiro que nos dio de Adviento, decía que toda tristeza al final se resume en que yo quiero ser importante para alguien, o que alguien es más importante para alguien que a mí me importa, o no sentirme importante para nadie, o que la gente importante se vaya. Esa es nuestra historia. Sufrimos porque sentimos que no somos importantes para alguien, y entonces en ese sufrimiento, en esa oscuridad de sufrimiento, Dios rompe y dice, eres mi hijo, eres mi hija. Creo que esta noche es necesario que pidamos un corazón que se asombre, que se asombre. ¿Por qué la Navidad de pronto es más cercana a los niños? No es tanto por los regalos, que sí lo son,
Y no es porque el niño no se ha llenado de las razones científicas, filosóficas y educativas de muchas de las cosas que nos asombraban siempre. Hasta pensamos que cuando nos asombramos de cosas y conocemos los motivos por el cual, entonces somos un poco inmaduros. Hay que pedirle al Señor: Señor, dame un corazón que se asombre, un corazón que se asombre del día, del sol, que se asombre de la marea, que se asombre del viento. Un día sentado en la playa, yo viendo la playa decía: Señor, ¿cómo es que el agua no se cae si es que esto es redondo? Y yo sé, porque yo estudié la física y las leyes y la gravedad, y yo lo sé, y la luna y los movimientos y la atracción. Pero qué belleza saber que tal vez estemos de jupa ahorita y no nos caemos. Un asombro, pero no solo por lo científico, cuidar el asombro que ya tenemos. Papa San Juan Pablo II dice en la Iglesia Eucaristía, el asombro eucarístico. David Copperfield, que fue un gran mago, hizo en Nueva York una función donde la entrada valía, yo no recuerdo en aquel caso, me parecía que como $100,000. Y parte del truco era solamente para gente que podía pagar eso, porque gran parte del truco máximo era que en la celebración, que en la show iba a convertir un pichel de agua en pedacitos de diamante. Y esos diamantes al final, la gente que había pagado su entrada tenía un pedacito de ese diamante. $100,000 la entrada. Asombrémonos. Aquí no va a haber un truco, va a haber un milagro. Aquí no es que el agua se va a convertir en diamante. El vino y el agua se van a convertir en la misma sangre del Señor, y la entrada no vale 100,000 colones, pues ya la pagó el Señor con su propia sangre. El asombro eucarístico. Hay que asombrarnos. Y hay que contagiar el asombro también. Creo que seríamos mejor familia, mejor parroquia, mejores misioneros si logramos contagiar el asombro. El asombro de saber que Dios perdona los pecados, el asombro de saber que Cristo se hace presente, el asombro de saber de que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Es mi deseo para este día. Leí en cómo Dios puede hacer cosas donde uno no se imagina. Seguramente lo han visto, leído en alguna parte, y decía la afirmación más o menos así: de verdad que Dios sabe actuar de formas que nosotros no imaginamos. Si no, se lo podemos preguntar al que hizo el pesebre. Cortó la madera pensando que hacía un pesebre, pegó los clavos pensando que era un pesebre, no sé si se pintó pensando que era un pesebre, y resulta que en lo que él hacía pensando que era un pesebre, Dios estaba haciendo algo mayor. Asombrémonos, porque yo no sé qué pesebre estás construyendo hoy en tu vida, pero somos hijos de Dios y estoy con verdad que Dios está actuando allí, incluso donde tal vez no estás dejando actuar. Dios está actuando porque somos sus hijos. Realmente soy hijo de Dios, soy hija de Dios también. Que podamos asombrarnos como los pastores. Que Navidad sea eso, asombrarnos del gran regalo de la encarnación de Cristo, que somos hijos e hijas de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.